Ya, sí, está iniciado. Radha Govinda Deva Ki Jai. Hare Krishna. Ya, vamos a tener la lectura del Srimad Bhagavatam, la clase, porque en inglés es lecture, es clase del Srimad Bhagavatam, canto tercero, capítulo 28, texto número 31, aquí en Sri Radha Govinda Mandiris con Saltillo, en el noreste de México. Acá, señorías, Radha Govinda, el mandir de Radha Govinda Deva. Ya hay traducción y significado de su Vinagracia Srila Prabhupada. Se llama Las instrucciones del señor Kapila. Texto 31. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narotaman Devim Swarasatim Vyasam Tato Yayan Udiraye. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Voy a leer solo. Tasya Valokan Adika Kripatayita Gora. Tapatrayo pasamana nidistan aksano. Esnidesmita nuganitam vipula prashadam. Yayechiram vipula babanaya guhayam. Traducción. Vamos a repetir, por favor. Todos pongan atención. Los yogis deben contemplar. Llenos de devoción. Las frecuentes miradas. Compasivas de los ojos del Señor, pues calman las tres espantosas clases de agonía de sus devotos. Sus miradas, acompañadas de sonrisas amorosas, están repletas de abundante gracia. Voy a leer solo. Los yogis deben contemplar, llenos de devoción, las frecuentes miradas compasivas de los ojos del Señor, pues calman las tres espantosas clases de agonía de sus devotos. Sus miradas, acompañadas de sonrisas amorosas, están repletas de abundante gracia. Significado de su Vinagracia Srila Prabhupada. Es normal que, mientras estamos en la vida condicionada, en el cuerpo material, suframos ansiedades y agonías. No podemos evitar la influencia de la energía material, aun si estamos en el plano trascendental. A veces hay perturbaciones, pero los devotos mitigan esas agonías y perturbaciones tan pronto como piensan en la hermosa forma de la Suprema Personalidad de Dios o en el sonriente rostro del Señor. El Señor concede innumerables favores a su devoto, y la manifestación más grande de su gracia es su rostro sonriente, que está lleno de compasión para sus devotos, por sus devotos puros. Om Ayanati Mirandasya Yananyana Salakaya Chaksurum Militanyena Tasmai Sigurave Namaha. Si Chaitanya Manovistan Estapitanyena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Yaya si Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Si Advaita Gadadhar Sivasadi Gora Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Tasyai Lokan Adika Kripatya Gora Tapatrayo Pasamanani Sitan Aksano Isnidas Mitanu Ganita Vipula Prashadam Yadechiram Vipula Vayanaya Guhayam. Los yogis deben contemplar, llenos de devoción, las frecuentes miradas compasivas de los ojos del Señor, pues calman las tres espantosas clases de agonías de sus devotos. Sus miradas, acompañadas de sonrisas amorosas, están repletas de abundante gracia. Este
esta parte de las enseñanzas del señor Kapila se concentra mucho en describir la hermosa forma del señor Vishnu. Y es muy interesante que si ustedes analizan, antes de esto, fundamenta el señor Kapila muy bien su postura filosófica a través del análisis de lo que es las filosofías Sankhya, un análisis muy ontológico que se llama, o sea, de categorizar la realidad, bastante, digamos, erudito, que le da un sustento a lo que va a hablar. Porque para los devotos de Krishna, el escuchar la forma de Krishna es algo maravilloso, o sea, es tan bonito, ¿no? Incluso podemos observar, es que a la mayoría de todos nos gustaría nada más estar escuchando pasatiempos de Krishna, ¿verdad? Pasatiempos, o sea, las actividades de Krishna. Incluso si ustedes ven el libro de Krishna Book, está lleno de reflexiones filosóficas, teológicas, ontológicas, por Srila Prabhupada y basado en los comentarios de los acharyas previos. Y sin el mismo Bhagavatam, el 10º canto, Sukadeva Goswami presenta todo su análisis, como las oraciones de Brahma, de los Vedas personificados. O sea, cada vez que hay oraciones de sus devotos a Krishna, de sus devotos, así empiezan a hacer unas disertaciones tan profundas de filosofía que es asombroso. Pero sin embargo, nosotros quisiéramos escuchar nada más los puros pasatiempos, que verdad, pero eso porque ya somos devotos de Krishna, ¿verdad? Somos devotos de Krishna, para nosotros no hay problema, no hay ningún problema en escuchar, incluso desde la creación, que es otro pasatiempo, porque a veces cuando nosotros, Prabhupada y Srila Bhaktisiddhanta criticaron una postura que se ve que era muy fuerte en la época de Srila Bhaktisiddhanta, que está muy fuera de lo que es, de comprender la real filosofía del señor Chaitanya. Por ejemplo, aquí ustedes, ¿quién ha leído el Adi Lila? ¿Quién ha, o por lo menos la principal, antes de entrar a los pasatiempos de Chaitanya, todo antes de entrar, ¿quién lo ha leído? Los primeros capítulos. ¿Usted, madre, ha leído? No. Se da cuenta, es un análisis, ¿verdad?, filosófico profundísimo, ¿verdad?, de filosofía, de teología, análisis, una disertación bien académica, bien erudita de Srila Das Kaviraj Goswami para llegar a describir los pasatiempos del señor Chaitanya. O sea, el antecedente primero se fundamenta con mucha filosofía para describir así. Por ejemplo, si usted lee el Bhagavad Gita, aunque la conclusión es el Bhakti, Krishna habla de otros sistemas de Karma Yoga, Jnana Yoga, habla de otras filosofías como las filosofías materialistas de esa época, cuando le dice a Arjuna que aun si tú crees que el alma muere, ¿verdad? Y ahí Prabhupada habla que los Lokayatikas, los nihilistas materialistas, ¿no?, que tienen la creencia de la eterna nada después de la vida, del paraíso de la eterna nada, y todas esas cosas, y los menciona Srila Prabhupada, también el capítulo 16 que describe la naturaleza asura y sura, divina, y asura, que Prabhupada tradujo como demoníaca, así, divina. Prabhupada es una crítica a los materialistas de esa época, la mentalidad súrica. Krishna presenta, y análisis de la naturaleza, el disfrutar de la conciencia, o sea, análisis. Krishna sustenta su tesis, sus disertaciones, y él es Dios, con mucha lógica, con mucha filosofía Sankhya. O sea, no lo hace así nada más, este es mi pasatiempo y ya crees, acabó. Entonces, ¿por qué? Porque llegar a comprender a la personalidad de Dios no es una cosa nada más sentimental. Algunos, Prabhupada comenta en el Bhagavad Gita, que algunos filósofos mayavadis, sobre todo, ¿verdad?, y también a filósofos occidentales, criticaban el bhakti como algo sentimental, algo emocional, así, ¿verdad?, el sentimentalismo. Y por eso Prabhupada, citando a su guru, que fue el quien dijo esa frase famosa, que filosofía sin religión es especulación mental, y religión sin filosofía es sentimentalismo o fanatismo. ¿Qué es el fanatismo? Bueno, fanatismo no necesariamente se refiere a la religión. Originalmente, como dice el diccionario de las religiones de Raymond
Pic, es un clásico de consulta ya antiguo. Está el de Mercier-Liet, que es más completo, más contemporáneo. Ahí dice que viene de fanáticos. Fanáticos eran personas que adoraban en los templos griegos, creo que órficos, o de esas adoraciones que había en la religión griega, que se consagraban a vivir en el templo. Así eran como sacerdotes, eran como los sevitas, sacerdotes de los templos de nosotros, ¿no? Vaishnavas, que viven en el templo adorando a la deidad, ¿no? En India es muy común, mismo en los templos más importantes que fundaron los Goswamis de Vrindavan, que Chaitanya Mahaprabhu pidió que hicieran esos templos. Ustedes llegan allí y está el templo, y atrás está, en el mismo templo, en el patio del templo, está la casa de los puyaris, del Mahanta, del Brahmana, que es del Parampara, que viene de los discípulos de los Goswamis, que eran grijastas. Y todo templo de Vrindavan es así. Está el templo aquí, ahí está a un ladito la casa, en el área del templo está la casa, el ashram de los puyaris, que por lo general son grijastas, casi todos son grijastas, que por tradición familiar están adorando las deidades que instalaron los 6 Goswamis, que muchas de ellas, como la clase que dimos el miércoles, muchas de ellas fueron instaladas por el bisnieto de Krishna, ¿no? Como Adam Mohan, Govinda, Radha Raman, en fin, varias. Radha Raman fue de Raghunath Das, pero sus discípulos eran grijastas, hasta la fecha la adoran. En fin, todas esas deidades famosas, antiguas. Bueno, entonces esos le llamaban fanáticos como a los sacerdotes de ciertos templos, así, fanáticos. Y luego la palabra ha tomado una connotación, no una denotación, porque hay el significado denotativo, que es el significado literal de la palabra, y la connotación o el sentido que se le da a una palabra. Y fíjense cómo las palabras cambian. Les voy a poner un ejemplo, tal vez se va a escuchar grosero para español. En sánscrito la palabra puro, ¿sí?, es puta, como putana. Y en español esa palabra tiene una connotación al revés, que es una mujer prostituta. Y fíjense, ¿por qué? Porque la influencia sánscrita en las lenguas latinas, indoeuropeas, llegó a la España, y también los musulmanes traían palabras de allá de la India, de los idiomas del Bengala, del hindi, y se ve cómo esa palabra emigró y fue transculturizándose hasta hacerse un antónimo de la palabra original, porque, ¿verdad? Puta es puro, como Sada Puta, Prabhu, que significa siempre puro. Entonces, ¿cómo se llama? Imagínense ustedes, ¿no? ¿Cómo se llama? La palabra tomó un contexto completamente al revés en el español, sobre todo español vulgar, porque hay un español vulgar, ¿verdad?, que muy propio ahorita ya de la península ibérica, que ya hablan puras vulgaridades en sus programas documentales, todos, noticias, hablan con mucha. Y eso, bueno, al menos donde yo crecí, que fue el estado de Veracruz, que fue la primera colonia española, allí en la Villa de Rica, la Veracruz, ese estado, fue la primera colonia de México, hasta yo tengo documentado por Hernán Cortés. Ahí ese es el lenguaje, así como hablan, porque yo viajé una vez a Australia con mi mamá en el 2012, 2013, y allí, por ejemplo, viajamos con un grupo de turistas españoles, y me di cuenta que su hablar es el lenguaje que le dicen en México pelangoche, ¿verdad? O sea, pelado, vulgar, así vulgar, de la gente vulgar de Veracruz, que dicen, mira, hablan como los de Alvarado, y hablan así igualito que como hablan estos españoles, ¿no? Que la gente que vino de América a conquistar América con Colón, por ejemplo, y muchos eran presidiarios, presos, ¿verdad?, que los sacaron así, ¿no? Entonces eran vulgaridades. De hecho, la Pinta, la Niña de la Santa María, esas 3 carabelas que viajaron con Colón, eran nombres de prostitutas, ¿sí? Las bautizaron con esos nombres. Entonces vemos el nivel bajo, ¿no? Entonces en español, en México todavía, entre la gente culta, ¿verdad?, tiene muy distinguido en la literatura el lenguaje vulgar y el lenguaje educado, ¿sí? La gente educada no habla vulgaridades, o sea, esa es la gente, el lenguaje vulgar, o sea, el lenguaje que se habla en las tabernas, ¿verdad?, es uno, ¿sí? Y el lenguaje que se habla entre la gente educada, incluso me acuerdo que ellos tenían una norma, mismo la gente en la calle, que si había una dama, no hables groserías, no hables vulgaridades, porque hay una dama aquí, ¿verdad? Pero los españoles ahora regresaron después del franquismo, que era muy puritano, ¿verdad? Regresaron se destaparon, hicieron lo opuesto, ¿no? Y ahora hablan vulgaridades en la tele, como muy normal, ¿no? Usan palabras que para nosotros
que incluso desde el diccionario no son groserías, pero ya se usan así, ¿no? Y no, por eso nosotros no la decimos. O por ejemplo, ellos usan la palabra que nosotros vamos a agarrar, coger, ¿no? Sí, que agarrar, la usan así como ese sentido, y nosotros aquí significa, tiene una connotación sexual, ¿no? Entonces, hay chistes de eso, ¿no? En fin. Bueno, entonces estoy diciendo esto porque así son las palabras, ¿no? En sánscrito. Entonces, pero vemos cómo para poder entender la forma original de Dios, se requiere tanto, o sea, tanto los acharyas como, ¿verdad? Mismo que el señor Kapila, el señor Krishna, Vyasadeva, por eso compone 9 capítulos del Bhagavatam para establecer la posición del señor Krishna, para llegar al 10º. Y el 10º canto está lleno de reflexiones filosóficas, ¿sí? Porque hay una filosofía que se puso muy en moda en la época de Srila Bhaktivinoda Thakur, en esa época, después de la partida de Chaitanya, que aparecieron cultos que se desviaron del Gaudiya Vaishnavismo, o bien grupos que ya existían, como los tántricos, que tomaron al Gaudiya Vaishnavismo, aunque ellos derivan del budismo tántrico o del tantrismo shivaísta, son derivados de allí, y ellos tomaron al Chaitanya Charitamrita para ganar credenciales, dicen los estudiosos de este fenómeno, credenciales de auténtica religión. Tomaron el Chaitanya Charitamrita en Bengal, en esa gente, y crearon así diferentes cultos, así ramas adheridas al Gaudiya Vaishnavismo y algunas desviadas del Gaudiya Vaishnavismo, para proponer lo que se llaman los sahayiyas. Hay un devoto que dejó el cuerpo, un devoto de ISKCON muy erudito, que es Sanyasi, que dejó el cuerpo, que escribió un libro que se llama Vaishnavas Desviadas, Cestas Vaishnavas Desviadas. También lo pueden bajar, está en Academia Edu, está en internet, está hasta en español lo editaron, ¿verdad? Lo editaron algunos devotos, muy interesante. Ahí viene cómo hubo diferentes cultos, ¿no? Entonces, que se desviaron, y se explica, no sé si me acuerdo, Chaitanya Bangala, y lo cita este devoto, ahorita se me olvidó su nombre, este devoto lo cita el autor, Suhotra Swami. Él cita un texto del Chaitanya Mangala o el Chaitanya Bhagavat, que dice que a la partida de Chaitanya van a aparecer paralelamente al momento de Sankirtan, muchas ramas, pseudo ramas y así paralelas, que van a estar, digamos, florecerán como malas hierbas, ¿no? Así, pero engañosas del movimiento de Sankirtan. Es un movimiento. Entonces, y ahí tenemos cosas así, ¿no? Es interesante, y lo repito yo porque ahorita ya hemos hablado de estas clases, ¿verdad? Pero es un hecho que existe, que así como existen los primeros materialistas, los protomaterialistas, los protofísicos con los Sankhya, los químicos, los ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llama? Los karmakanda, que hay que trabajar para ganar a Dios, que los humanistas moralistas, todas esas corrientes que se pusieron de boga en el pensamiento actual, existen en la cultura védica, que es forma proto-original. Las tesis como la generación espontánea, la filosofía Sankhya, existen en la India hace mucho. Tesis así materialistas, ¿no? Tipo evolución, tipo darwiniana, existen por los materialistas hace mucho en la India. Así existen ya. Así también los proto-pansensualistas, pasó otra palabra para que no choque con la ideología que está predominando mucho. Así que, ¿no? Que eran los tántricos, también son de la India, los primeros. Tanto así, fíjense que hay templos en India que hacen culto a la sexualidad, ¿no? Como el Kama Sutra, que tienen todo el Kama Sutra labrado, y hay templos así en India, hay varios, y el pansexualismo. Y son la antítesis en los Kama Sutras que conocemos, el Kama Sutra, el Kama Shastra Dorita de Kukoka y Bhatlija, ¿cómo se llama el autor del Kama Sutra? Son estos muy posteriores, no son los Kama Sastras que menciona Krishna en el 11º canto y que citan algunos acharyas, no son los mismos. Esos no, porque haz cuenta que el Bhagavatam es tan contrario a lo que dice, hasta lo dicen. Sabemos que los Puranas no aceptan ese tipo de conductas sexuales, ¿no? Y hay todo el pansexualismo, ¿no? Sofilia, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero dice que el placer es sobre todo. O sea, eran hedonistas, materialistas, típicamente como esas filosofías, ¿verdad?, actuales que se están predicando mucho, ¿sí? Entonces, también el movimiento Chaitanya Mahaprabhu, hay cultos que es como los Akibekis, ¿sí? Y perdón que lo diga, pero son homosexuales, son travestis,
y hay lo que yo expliqué en mi conferencia, ¿no? Que, bueno, yo no voy a hablar de las ofensas que cometen de Radha Krishna, dice Chaitanya, etcétera, etcétera, etcétera. Son cosas muy tenebrosas. Pero son gente que Srila Bhaktivinoda Thakur escribió un libro, se llama, un ensayo que se llama, ¿qué? Esa manga, ahí lo escribí, ahí viene también citado por este devoto, que explica más de 30 cultos de esos que adictos a la vida sexual ilícita, y por eso, y además usaban el Rasa Lila, lo interpretan de esa manera, incluso a decir que en realidad esos sahayiyas, que los hombres son representantes de Krishna, las mujeres de Radharani, las gopis, y hacían sus rasalilas y todas cosas que se oyen mucho cuando uno lee a Bhaktivinoda Thakur, cuando lee las biografías de ellos, las clases de Prabhupada también lo mencionan, pero más si la Bhaktivedanta y Bhaktivinoda Thakur hablan pesado contra eso. Entonces estos tántricos practican cosas así, hacen cultos a magia negra también. De hecho, Visaksena, el que atacó a Bhaktivinoda Thakur, que era un pseudo yogi que lo metió a la cárcel, hizo que Bhaktivinoda Thakur se enfermó su hija y él, entonces tuvieron que cortarle el cabello porque lo atacaba con tantra, magia negra, y tuvieron que cortarle el cabello y se murió el tipo. Entonces todas las cosas ya existen en la cultura védica, es interesante, ¿no? Entonces si ustedes ven, el bhakti no es una... pero ellos sí, mucho rasalila, muchos pasatiempos de Krishna y las gopis. Por eso los acharyas vaisnavas como Srila Bhaktivinoda Saraswati sobre todo fue muy estricto en el punto de prohibir, porque sabía la tendencia que había en las personas de India, tanta influencia de eso, de prohibir a sus discípulos incluso cantar canciones de Yadeva Goswami, como esa canción muy bonita. ¿Cómo se llama, Radha? Chandana Charchita, que es hermosa, o sea, usted la ven, es preciosa. La de Eji Murari no, esa no está prohibida, pero esa, y leer el Gita Govinda, porque ahí hay pasatiempos muy íntimos de Radha y Krishna. También Srila Bhaktivinoda Thakur, Chaitanya Mahaprabhu, esos pasatiempos, o sea, son tan íntimos el Rasalila, tan íntimos pasatiempos, que no lo discutió nunca ni con el Panchatattva en Navadvip. Solo discutió en la parte final de su Antialila con asociados muy íntimos como Ramananda Roy, Sarup Damodar, en privado. Es cuando discutía y se ponía a escuchar así, ¿no? El Gita Govinda, a descubrir, a explorar las velocidades de Vilamangal Thakur. Vilamangal Thakur también escribió un libro muy hermoso que se llama Krishna Karnamrita, y él lo hizo. Fíjense, nada más para que vean la prueba que tuvo que pasar para él poder escribir, tener esas revelaciones tan íntimas de Radha y Krishna, que él primero él era un príncipe y tenía relación con una mujer que era cortesana, ¿verdad? Una cortesana que se llamó Chintamani. Entonces él siempre, en su pasión por ir a ver, ¿no? Un día se pasó, porque él vivía de un lado y Chintamani vivía en otro lado, entonces tenía que cruzar un río, y había una lluvia terrible, y cruzó un río y se le volteó, no, él lo quería cruzar y pagó un lanchero, le compró la lancha y se la pasó, lo tumbó el río, iba empujando la lancha así como un río, pero no crean que los ríos de India son como los arroyitos de aquí del noreste, no, son como el Papaloapan, como el Pánuco de allá de Tampico, unos riotes que son navegables, ¿no? Así son. Imagínense toda la tormenta ahí que había en el sur no sé qué río fue del sur de la India, y lo cruzó con una tormenta, picado el río bien fuerte, y luego iba así empujando la lancha para acá y se le cruzó un cuerpo muerto, y bueno, fue una odisea, y así todo mojado llegó a la casa de Chintamani, y luego en la entrada casi lo pica una serpiente que estaba ahí refugiándose de la lluvia, ¿no? Casi, entonces la mata y la usa de cuerda para cruzarse la reja de la casa, y llega y todo, y cuando le habla encuentra a Chintamani, y Chintamani por su karma ella era una cortesana, ¿verdad? Así, entonces ella era una mujer cortesana, en palabras más respetuosas, una dama de la vida alegre. Entonces ella, ¿cómo se llama? Hoy se llama sexo servidoras. Sería un eufemismo para no hablar. Entonces esta dama le dijo, pero ¿por qué haces tanto esfuerzo por mí? Mira, mi cuerpo, ¿qué es mi cuerpo? ¿Verdad? Sangre, pelos, moco, la realidad del cuerpo, la belleza líquida. Le dice, mira, si esa determinación que tiene la usaras para servir a Krishna, ya estarías en el mundo, ya fueras un devoto puro. Y le puso a predicar tan fuerte que él, pues era un devoto también, ¿verdad? En sus vidas pasadas, obviamente, era gran avance. Y por eso renunció a todo y se fue, fíjense. Y él agradece en su libro Krishna Karnamrita, dice, mi reverencia, mi Shiksha Guru, Chintamani, que por ella yo tomé seriamente el servicio devocional. Así le agradece mucho. Sí, uno siempre agradece a las personas que nos han guiado en la vida espiritual. Entonces, Vilamangal Thakur se fue a Vrindavan y se volvió un sannyasi, tomó en el Vishnu Swami Sampradaya.
y así vivió mucho tiempo, y ya estaba en la etapa de baba, en la cual ya se le erizaban los vellos de cantar su yapa y todo, y sí. Y un día llegó una jovencita, una muchacha joven, muy bonita obviamente, donde estaba cerca de él, a agarrar agua, cerca donde estaba él, probablemente el Yamuna, a tomar agua para llevarla a su esposo para la adoración, y de repente así como que tantito se puso a ver, ¿no? Tantito, y como que lo sintió, lo jalaron, y vio de más, pero se puso a ver más a la muchacha, y el poder de Maya es tan fuerte, ¿no? Que se hechizó. Y entonces la empezó a seguir, o sea, Maya lo cubrió, porque Maya es muy peligrosa, o sea, no piensen, incluso devotos puros, ¿verdad? Caen bajo la fuerza de Maya. Está el asociado del señor Chaitanya, Krishnadas, cuando viajaban en el sur de la India, que era un brahmachari recomendado por Nityananda, tenía la misericordia de Nityananda Prabhu, y sin embargo él también fue seducido por Maya. O sea, Maya es muy poderosa. Entonces, ¿verdad? No porque esas sanyasi, ay, no hay problema, no somos el cuerpo, como hay ciertas líneas como que se repiten los problemas, ¿no? Que ciertas líneas que los sannyasis abrazan a las muchachas, ¿no? Como si nada, y luego ya vemos lo que les pasó, ¿verdad? A esas personas, ¿no? Tuvieron problemas muy fuertes, porque es una regla védica que un sanyasi no debe tocar a una mujer ni con una punta, ni aunque sea de madera, debe tocarla con la punta del dedo del pie, o sea, no debe evitarle. ¿Por qué? Porque los sentidos son muy fuertes, ¿no? Incluso se dice que en el séptimo canto del Bhagavatam, es un texto que también repite Chanakya Pandit del Bhagavatam, que dice que uno, por norma, cuando uno guarda celibato, uno debe, de hecho, para cualquier persona es mejor no sentarse solo en solitario junto a su mamá, así pegado a su mamá, a su hermana o a su hija, porque los sentidos son tan fuertes que a un muy erudito, una persona muy erudita puede ser atraído, así, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Entonces Srila Bhaktivinoda Thakur siguió a la muchacha. Entonces él, la muchacha, pero ya llegando a la casa de la muchacha, el brahmana lo recibió. Oh, sadhu, entre, por favor. Venga, pásele, le lavó los pies, le dio prashana, hizo arti, como se adora a los Vaisnavas. Y él se sintió muy penoso, y yo venía siguiendo a la muchacha pues por verla, está gratificándome. Entonces le dice, ¿qué bendición quieres? Dile a tu esposa que venga. Y le dice, mira, préstame el pasador, porque así como las mujeres españolas, eso viene de que trae un pasador así, ¿verdad? Que se mete las mujeres chinas también, ¿no? Un palito filoso así, así de mal, préstame tu pasador, y le saca el pasador, y dijo, ¿por qué estos ojos me hacen pecar? Pum, se sacó los ojos, porque estos ojos me hacen pecar, o sea, me hacen caer en maya, yo quito esos ojos. Y quedó ciego, y ya lo atendieron, y ¿por qué hizo eso? Y él se arrepintió de haber caído así. Entonces, siendo cieguito, por esa determinación, los sanyas toman un voto, como Srila Madhavendra Puri, de que ellos a veces no comen a menos que alguien le lleve. Y brindaban ese tiempo, no había casi gente. Una que otra gente que pasaba, estaba bastante abandonado por la invasión, fue por la invasión musulmana. Los templos tuvieron que llevar de allí, las deidades, entonces se quedó muy solo, brindaban. Entonces Vilaman Thakur estaba cantando yapa y brindaba en un lugar, no sé exactamente qué kundala, no me sé el detalle, cantando su yapa y así. Pero si nadie le lleva a comer, no comen, hacía un voto que hacían los sanyasis, y así le estaba sin comer. Entonces, pues ahí brindaban, obviamente siempre ha habido gente que vive así, ¿no? Los adivasis, o sea, que son como gente tribal, que vive allí, o vivía allí. También gente que era, ¿cómo se llama? Pastores que tienen vaquitas, los llevan a pastear, así como Krishna hasta la fecha, ¿no? Llevan vaquitas a pastear, a tomar el pasto ahí por Govardhan y todo. Y ahí estaba cantando yapa en uno de esos lugares, y llegó un niño así con sus vaquitas, y le dijo, oye, en mi aldea nadie pasa hambre. Entonces le dice, le dijo así, Bhaktivinoda Thakur, toma, dice, y le dio leche. Entonces cuando llegaba el niño, dice que, entonces él platica que cuando cantaba su yapa sentía tanto éxtasis, ¿no? Él se le revelaba, brindaban, así, veía el mundo espiritual, o sea, la brindaban original. Entonces, Bhaktivinoda, Vilaman Thakur, cuando llegaba el niño también sentía ese éxtasis. Entonces él dijo, no, dice, yo sé quién es este niño, dice, este es Krishna, dice, y un día que lo agarra de las piernitas así, ¿no? Y dice, tú eres Krishna, ¿no? Entonces, es muy bonito porque él revela eso en su libro, en el ¿cómo se llama? En el Krishna Karnamrita, y algunas de sus biografías o biografías de él hablan de esa historia muy bonita, ¿no? Y él, por esa renunciación al apego mundano, es que pudo ver Brindavan espiritual, o sea, él pudo ver totalmente cómo era Brindavan en el mundo espiritual y ver los pasatiempos más íntimos de Radha Krishna. Entonces, Srila también Narottam Das Thakur dice que a menos que estemos libres completamente de los deseos materiales, ¿sí? Brindavan Visaya Sadhya Kabe, Sudhajemana, cuando nuestra mente se purifique por completo de todos los deseos materiales,
Karikarasi Brindavan. O sea, uno va a poder ver realmente Brindavan y morar en Brindavan, ¿sí? No, el tema del Rasalila y los pasatiempos de Krishna y las gopis son tan íntimos, no es para gente mundana. Lo que viene en el Bhagavatam es una parte muy importante, se puede leer, de hecho está autorizado por Srila Prabhupada, pero para los, ¿cómo se llama esto? Para los íntimos pasatiempos más así, esos son para mahansas sumamente liberados, no para personas como nosotros, bueno, como yo, que estamos condicionados en este mundo material. Entonces tenemos que entender que Prabhupada, Srila Bhaktivedanta prohibió, él estaba muy consciente de eso, incluso prohibió que estuvieran leyendo sus libros, que tanto hablaran, tanto así, ¿no? Y muchos de sus discípulos, lamentablemente, vemos que no siguieron esa norma, lamentablemente. De hecho, lo que fomentan, y sus líneas de seguidores ahora en Occidente, vemos que así son, no son estrictos en seguir principios, ¿verdad? Pero sí hablan mucho que espumas y así como cócteles espumosos de amor por Dios, erupciones de amor por Dios, y andan que Rasalila, y ya dice, incluso muy lamentablemente, les comento esto, que yo me acuerdo cuando estaban en su proselitismo agresivo para robar gente de ISKCON, estos grupos, ahorita ya se calmaron porque ya tienen su congregación, pero en aquellos tiempos que apenas empezaban, a fines de los 80s, principios de los 80s, perdón, a mediados de los 80s y 90s, que estaban apenas conformándose, ellos iban a robar mucha gente de ISKCON, y una de las cosas que me venían a decir a mí los devotos que les predicaban, es que decían que Prabhupada no había enseñado todo, que Prabhupada era muy filosófico, tanto hablar de filosofía, puro hablar contra Mayavadis y Mayavadis, pero que los acharyas que tenían ahora, puro Rasalila, puro amor de Krishna y todo eso. Y así, puro describir los pasatiempos de Krishna y puro néctar, así, ¿no? Y está bien, y eso se llama sentimentalismo, precisamente, eso se llama sahajiya. Pero Prabhupada dice que si alguien muestra síntomas, pero rompe los 4 principios, es un sahajiya. Pero entonces, los síntomas de éxtasis, ¿verdad? No se pueden desarrollar personas que no siguen los principios. O sea, eso es lo que dicen las escrituras. Entonces, Srila Narottam Das Thakur dijo eso, ¿no? Que para poder entender esos pasatiempos son cosas para almas muy elevadas, ¿sí? Pero lo que Chaitanya Mahaprabhu enseñó, los que nos enseñó, es llevar a cabo el Harinam Sankirtan íntimamente. El Harinam Sankirtan también lo dijo Srila Prabhupada, y también, no me acuerdo si Bhaktivedanta Saraswati Thakur también dijo lo mismo, que está en el mismo nivel que el placer en néctar de Rasalila. Externamente Chaitanya predicaba a todo el mundo, Harinam Sankirtan, ¿sí? E internamente estaba saboreando ese néctar, porque no hay diferencia. Entonces, si ustedes leen los pasatiempos de Chaitanya Mahaprabhu, tienen un rasa, una potencia mayor que incluso que el Bhagavatam. Están llenos de potencia espiritual. ¿Por qué? Pero el mayor pasatiempo de Chaitanya, ¿cuál era? Harinam Sankirtan, la propagación del canto del santo nombre de Krishna. Y por esta prédica, ¿sí? Y además Chaitanya era un gran erudito. ¿Cómo derrota a Sarvabhauma Bhattacharya, a Prakasananda Saraswati? Chaitanya fue el más grande erudito de la India, de Nadia, el lugar más grande de erudición de la India. O sea, no hay que ser, mismo Prabhupada, ¿no? Me acuerdo, Prabhupada también, Prabhupada escribió el libro Espiritualismo Dialéctico, ¿verdad? Y ahí son páginas enteras de análisis muy bonito de la filosofía, comparativo de la filosofía de Vaishnava, Vedanta, con la filosofía occidentales, ¿no? En que están de acuerdo, en que no, muy bonito, ¿no? Ahí nos tocó escribir la introducción para la edición en español. Y así, ¿verdad? Es que tantos libros, los acharyas, comentarios al Vedanta, los Upanishads, Madhvacharya, hay libros de epistemología, o sea, de tratado de los problemas de conocimiento, son librotes así llenos, ¿no? Y nadie puede decir que Madhvacharya no tenía amor por Krishna, no. Madhvacharya es la cabeza en la Sampradaya. O Vishnu Swami o Nimbarka Swami también escribieron tanto de la filosofía Vedanta. ¡Wow! ¿No? O sea, entonces, por eso es muy importante. Religión sin filosofía, sentimentalismo y fanatismo. ¿Sí? Fanatismo se define es que aceptar cosas que no tienen comprobación de una manera muy, muy sobreentusiasta, ¿me explico? Eso así se define el fanatismo. Entonces, para entender a Krishna es muy importante leer primero el Bhagavad Gita, leer todo el Bhagavatam, leer los libros, fundamentar bien esta doctrina
y así para poder entender bien a la forma trascendental de la suprema personalidad de Dios y sus pasatiempos. Así es. Y todo eso es Krishna Kata. ¿Sí? Prabhupada incluso dice que el utilizar las disciplinas como la ciencia, la filosofía, ¿verdad? La psicología, la política, la poesía, todos los artes para glorificar a Krishna es Krishna Kirtan. ¿Sí? Para que todos entendamos bien, no nos dejemos ir por las influencias sajayillas, ¿verdad? De que nada más hablar pasatiempos de Krishna y no tener fundamentos, porque nos podemos ver así, ¿verdad? Personas así sentimentales, y es una cosa que no quería decir la Bhaktisiddhanta, que era un gran erudito, que no quería decir la Prabhupada, y no es la filosofía del señor Chaitanya Mahaprabhu. Bueno, vamos a parar aquí. Si ahora sí tienen alguna preguntita, alguna duda, se acercan por favor para que se grabe o se la repetimos aquí. Bueno, son varias preguntas, pero voy a tratar de ser breve. Es que en alguna ocasión... Vamos una y una, sí, en serio. Usted nos había comentado que en Satya Yuga no había Varna. Sí. Y yo, por ejemplo, en este pasatiempo de Kapila Deva, ese es un pasatiempo de Satya Yuga. Sí, tienes razón. Entonces... Pues, sí, qué bueno que dices eso, porque eso yo lo he leído, no me acuerdo si en el 11º canto, en el Uddhava Gita, creo que ahí lo está diciendo Krishna, creo que ahí lo dice Krishna, en el 11º canto del Bhagavatam, que eran Hansas, pero es cierto, también en el Manu Sanjita fue hecho para Satya Yuga y está hablando los Varnas. Entonces es una pregunta muy interesante para alguien más cualificado, yo no tengo respuesta, pero efectivamente existe esa dicotomía. También otros Smithis que hablan de Satya Yuga, hablan también ya de Varnas. O sea, hay que preguntarle realmente a alguien que esté bien versado, porque en eso sí yo ya me ponen a patinar. No, y además sí, a mí sí me sonaba bien coherente, ¿no? Porque incluso Prabhu Maharishi me explicó cómo pues en Satya Yuga todas las personas eran bien conscientes de Dios y no había necesidad de un sistema así, ¿no? Y me explicó muchas cosas que al principio sí me dejaron en paz la mente, pero después ya cuando empecé a pensar en los pasatiempos de Satya Yuga, dije, no, pero es que también... Estaba Manu, que era un rey, estaba Kasyapa, que era un brahmana. Sí, realmente apenas sí. Hermanos Sanjita hablan de los Shudras, que no los Shudras, hermanos Sanjita. No deben de recitar los Vedas, ¿qué onda? Ajá, sí, o sea, hermano Sanjita habla de los 4 Varnas. En fin, sí, vamos a ver que hay que preguntarle a alguien que conozca, que conteste con las escrituras, porque uno puede especular que a lo mejor se llamaban Hansas nada más los de esa época, y que eran gente que no había otras Varnas. Sí, dice eso el Bhagavatam. ¿A qué se referirá que no había Varnas? O sea, ya sería que alguien que estudie bien las escrituras a fondo para que nos pueda dar una respuesta, alguien que sepa muy bien las escrituras, porque uno puede dar una hipótesis interesante, pero tiene que ser ya mejor escritural para tener una base. Yo no la tengo, la verdad, que yo también he pensado eso. Oye, pues sí, ahora que estuve estudiando los Dharmasutras he estado estudiando los Dharmasutras para la cuestión el tema de las conferencias que hice, videoconferencias y eso, de los deberes de las mujeres y todo, que dio Radha y todo esto, y sí, definitivamente eso es cierto. Entonces es una dicotomía muy interesante. Hay que preguntarle a alguien que sepa mucho. Vamos a tratar de investigar quién podía, con los devotos ahí que son eruditos ahí de India, que conozco, que estudian todos los Puranas y todo eso, porque apenas así, ¿no? Porque sí, aunque también es un tema que no es muy relevante, pero es bueno, muy bueno. Sí. Bueno, ¿otra pregunta? La otra tiene que ver con ese aspecto, ¿no? De que a veces, bueno, por ejemplo, yo cuando iba al templo, las primeras veces, yo sabía que en las tardes el Bhagavad Gita era filosofía, ¿no? Entender la naturaleza de uno, de Krishna, del mundo, la relación que tenemos. Y en la mañana íbamos a escuchar el Bhagavatam, que ya eran pasatiempos de Krishna y era algo así como más Rasalila, ¿no? Y al principio yo cuando empecé a ir a la mañana en Srimad Bhagavatam, y también escuchaba, ¿no? Así como una clase de mazos, ¿no? De filosofía. Sí, entonces, más de regaño, de corrección. Pero gradualmente cuando uno está cantando el mantra y está absorto en el servicio, ya no ve tanta diferencia, ¿no? Pero efectivamente las personas que están en otras líneas están según muy absortos en razas lilas,
pero lo malo de eso es que se pierden en el contexto y cometen muchas actividades que no son las más apropiadas para ellas como en el proceso, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo nada más, un sanyasi, una vez que me tocó ir a ese tipo de grupos, Estaba haciendo Sankirtan Viajero de la Madre y ahí solamente le dieron hospedaje una devota de ese grupo. sí, entonces Media devota, sí, el sanyasi que fue a dar la clase me agarró la mano, o sea, muy así, como si no fuera un sanyasi. Sí, que usted sí Entonces, sintió como cierto yo hasta acoso, sentí, dije, acoso, ajá, sintió acoso exactamente. de esa parte. Entonces, porque hasta me preguntaba cosas así Sí, que no tenían acoso, que ver. acoso, era un acoso abierto, sí, ya Ajá, y sin tanto luego, detalles. y luego también los discípulos, por ejemplo, en ese caso de unos discípulos de esa línea, no tomaban tan en serio el tener una ceremonia de fuego para casamiento y tan simple como llevarse a la pareja y así, A la ¿no? novia, sí. Y no, entonces cosas que no. Sí, contrario a lo que Bien. dicen las escrituras Ajá. sagradas, sí. Pues yo siento que ese es el peligro, ¿no? De ser sentimentalista. Sajayillas, sí, no conocer los principios del Dharma, sí. Bueno, la pregunta era esa, ¿no? Que si ese es el motivo. O sea, que la gente no toma tan en cuenta la filosofía o la ciencia de nosotros qué somos y cómo encontrar la relación con Krishna. O sea, todo lo que es la filosofía. Claro, exacto. O sea, ese Bueno, sería un ya resultado de sí, eso. como No, que de se poder. repite el fenómeno histórico de lo que se llama sajayillas, que toma muy barato todo. Una cuestión que Prabhupada decía también, y ahorita no me acuerdo la cita exacta, pero lo leí en sus libros, creo que en La Perfección del Yoga, si no más me equivoco, o Elevación a la Conciencia, no, Perfección del Yoga o Elevación a la Conciencia de Krishna, o el libro se llamaba La Conciencia de Krishna, el sistema más elevado de yoga, que ahora se llama Meditación y Superconciencia, el original. Hay una cita de Prabhupada que pues son clases de Prabhupada que dice que esos tipos de yogis y grupos hinduistas así baratos tratan de no poner restricciones para tener más seguidores. Entonces la gente se acerca a esos grupos porque precisamente no quieren restricciones. Y sí, y esa es la influencia de la era de Kali Yuga. Y si la Bhaktisiddhanta decía engañadores y engañados. Así dice así la Bhaktisiddhanta Saraswati, que hay gente engañadora y hay gente... Yo conozco gente de otras líneas, así que sí son muy sinceros, que sí cantan sus rondas, porque no todos los gurús son así, hay gurús que sí les piden estrictos números de rondas, sí son estrictos en seguir y no andan en esas cosas. O sea, yo conozco seguidores, de hecho conozco gente muy buena, que son muy buenos devotos, que nunca conocieron a Prabhupada y conocieron, ya sea por viajando a la India, se encontraron con uno de los gurús de las tantas ramas que hay ahora, de los hermanos de Prabhupada, y que son gurús, digamos, bastante serios no son así. En cambio, otros gurús que no son muy serios, que sí hablan mucho Rasa Lila, que ya traen problemas desde su propio mat, desde con su gurú, de que se fueron a vivir con babajis y ahora trajeron toda esa contaminación de esas ideas sajayillas que las ponen aquí y lamentablemente critican a Srila Prabhupada, a grado que critican la instalación de las deidades, la forma de adoración, las traducciones, e incluso dicen que hacen críticas muy tóxicas contra Srila Prabhupada. No todos, digo, tampoco. Hay unos que sí, otros que no. Entonces, el Prabhupada por eso marcó, hay muchas citas, las pueden ver ahorita en el Vedabase, se puede ver Prabhupada Siksambrita en la sección de sus hermanos espirituales. Y en resumen, como dijo mi maestro espiritual, dice, en resumen se pueden definir en dos instrucciones. Respetarlos mucho, no ofender sobre todo a los hermanos espirituales de Prabhupada, ni ofender sí que decir también blasfemar, o sea, inventar cosas de ellos, no normal, pero no tener íntima asociación, no ir a sus templos, no leer sus libros, no juntarse con sus asociados, mucho, o sea, porque esa gente, tal vez, a veces uno va viajando, pues uno va a un restaurante de allí, ¿no? Yo personalmente, a mí me tocaba cuando venía, ustedes saben, los camiones están atrás del Teatro Blanquita, unas cuadras de un templo de estos, ¿verdad? Y antes de salir, pues quería traer un prashadam, pues ya era tarde, el Templo de México me queda de ahí de Bellas Artes hasta allá, pues un rato, ya faltaba poco por el bus, íbamos a comprar prashadam, o llegando también iba y compraba mahaprasad para llevarla a mi mamá, porque el templo de la ciudad de Ramadan Gopalisco está más retirado. Entonces les compraba, ya tenían abierto y les compraba prasad para mi mamá, mahaprasad, mis papás.
y darle a mis hermanos Mahaprasadam, o para traer también para los devotos de aquí, traía Mahaprasadam de allá, y traía para invitarles bolitas dulces, traía algo para la gente de aquí. Entonces, y darle reversa a Krishna, ya me voy a Krishna, gracias, y por eso es, digamos, o al restaurante, ¿sí? De repente, iba pasando y te da la hora prasadam, había, pues vamos, comemos ahí en prasadam, ¿verdad? Pero no me asocio con ellos, ¿no? Así una asociación íntima. Y, ¿por qué? Porque yo sé que van tarde o temprano, van así. Entonces sí, no vamos a dedicarnos a ofender jamás, porque son devotos de Krishna, qué bueno que están abriendo templos, qué bueno que sigan, ¿verdad? Queremos que dan, pero no tener íntima asociación. Y leer los libros, yo en lo personal, créame, he leído muchos libros, pero evito, solamente leo la traducción del Chaitanya Bhagat con comentarios y la Bhaktisiddhanta que hicieron, que está muy buena, pero evito lo más posible, porque siempre, yo he tenido libros sobre la biografía de Bhaktisiddhanta, de uno que me trajo mi esposa, que lo compró en India, en un bazar que pusieron fuera del templo Mayapur, y ahí estaba, entre muchos libros, estaba para así la Bhaktisiddhanta, y resulta que glorifican todo menos así la Prabhupada, todo el glorisco no, lo ponen como lo mínimo. Entonces ya de antemano hay esa situación, Prabhupada lo comenta con palabras muy fuertes, porque otro mito que se está creando en el movimiento, digamos dos excesos, un exceso que se ve muy claro en el movimiento es otro exceso, eso, la prédica sentimental, el amor, así, ay, sentimental, que todo es amor, todo, así, y otro exceso, que eso es un virtuoso, y otro exceso, porque también a eso también critican que Prabhupada era muy fuerte en sus palabras. Y yo he escuchado esa crítica de los Gaudilla más, que Prabhupada usa mucho la palabra tonto, muchas animales y todo. Y ahora dicen, pero Prabhupada era un ancianito. Ya todos somos ancianitos. No, yo no digo que vamos a agarrar eso, porque un extremo sería solo hablar así. Así vamos, en lugar de atraer a la gente, vamos a correr a todo el mundo, ¿verdad? No, tampoco, no. Yo personalmente, cuando voy a congresos de ciencia, no reparto la vida prohibida en la vida para nada, porque choca con el cientificismo que abunda todavía en la academia. Eso es una gente ya más, un devoto, alguien más, porque no es para, o sea, eso choca. Y yo no le digo a los científicos, bola de burros y así, no. A los que sí he cuestionado muy fuerte, no en mis escritos, pero a veces en público, que sí es una locura, por ejemplo, el negacionismo histórico, que eso ni los académicos, así que no son nada creyentes, nada, dicen eso, pero es muy común en los izquierdistas, sobre todo de fluidos de la India, el negacionismo histórico y los ateístas, los del movimiento ateísta, ¿no? Los ateos cientificistas, el negacionismo histórico de Jesucristo, de Krishna, de todas las figuras de toda la religión, ¿no? Negacionismo histórico. Y esa es una locura porque es una disasociación de la realidad. Y no puedes relacionarte con una realidad histórica como es una realidad social como es la historia, es una locura. Y además hay pruebas, ¿no? Así, todo eso, entonces yo sí he dicho, sí, está medio loco una persona así, o sea, ya no está en sus, ya llegó a un estado de que se salió de la realidad. Eso sí que locura. Sí, o sea, en Maya, total Maya, o sea, una salida de la realidad de aquellas. Porque una cosa es que tú no creas y otra cosa ya llegar a una alucinación. No, o sea, ya, eso es alucinante, o sea, eso no es aceptado, o sea, en academias de ciencia no se acepta. Pero yo me refiero, pero Prabhupada tampoco era sentimental aún así. Un Prabhupada, no es cierto. Una vez platicaba, me acuerdo, varios discípulos de Prabhupada que estaban platicando así en una clase, ¿verdad? Que era muy buena, estaban tres aquí, de los primeros discípulos de Prabhupada, que estaban en México, cuando yo era Bhakta en el 79, estaba aquí incluso nuestro gurú Silacharya también con ellos, dando clases juntos todos, que dice que acercarse a la Prabhupada era bien difícil, porque muchos pintan un Prabhupada así mítico, ¿no? Ay, puro dulce, puro así, ¿no? Un pan dulce lleno de... No, es que estar cerca de Prabhupada era duro, que ellos iban hasta atrás mejor, platican, ¿no? Cómo se escondían, porque ya Prabhupada y los aplastaba mazos y... No vamos a imitar a Prabhupada, pero me dijo que era difícil servir a Prabhupada. Bhakti-charu Maharaj cuéntanos, el Prabhupada era fuerte en su genio, era duro. No vamos a imitar eso, vuelvo a mi punto, porque también es otro extremo, ¿no? Pero también otro extremo, pintar así un sentimentalismo. Porque eso también dicen ellos, sus libros son es muy violento el hablar, habla palabras feas, le dice tontos a los materialistas, le dice, Prabhupada dice, decir ladrón o ladrón no es una ofensa. Decir una persona es ladrón es una gran ofensa. Prabhupada dice, un brahmana es straightforward, directo, y le dice la verdad hasta a un enemigo.
Y a veces, uno a veces dice, oye, por favor, ubícate, ¿no? O sea, estás mal, es una tontería lo que estás haciendo, o sea, y a mí mi papá me dijo tonto muchas veces, mi mamá también, y eso me ayudó a entender que estaba mal. Mi maestro, yo lo he servido y le voy a platicar una anécdota muy bonita, chistosa, que una vez yo fui a ver a mi gurú a Charles Mills, que estaba allá ahí por New Brindavan, fui a New Brindavan, entonces pasé y me quedé 3 días y ya me fui, ¿no? Y entonces me dijo un devoto que estaba ahí sirviéndolo, no sé cómo se llama ahora, se llamaba Bhakta Adam, y me dice, oye, Prabhu, yo veo que a ti Acharya te trata con mucho cariñito y te trata así, ¿no? Sí, y le dije yo, no, yo ya estuve sirviéndolo también así como tú. Dice, híjole, es que nos cae muy pesado, dice. Y me dice el devoto, me dice así, y le digo, no, yo también ya pasé bastante por eso. ¿Por qué crees que estoy pocos días? Le digo, ya me voy. Y, ¿sabes? Antes nos peleábamos por ser el sirviente de nuestro guru, todos los brahmacharis, yo. Y ahora no, ahora decimos, tú, no, así como con Nisinja Deva. Y le dije, good luck, o sea, buena suerte, ¿no? Y que ya cuando me despedí, me despedí por teléfono de él, porque le di unos días que se relajara ahí en la casa de una pareja de grijastas que lo hospedaron, realmente le consiguieron esa casa muy bonita. Y me dice, Hare Krishna, me dijo, ¿cómo dijo? Me dijo, ¿cómo dijo? Ve con Dios, ¿cómo dijo? Así que ve con Dios, adiós, ve con Dios. Y me dice, good luck. Y le digo, deseame good luck, dice, deseame buena suerte. Y yo digo, good luck, le digo. A veces no se crean, o sea, que no se crea ese mito sentimental que a veces es bueno para la predica, no ser tampoco pesado así, pero sí cierto, ¿no? Pero tampoco creamos un sentimentalismo, ¿no? O sea, así es, ¿no? Un alma muy avanzada es suave como una rosa y duro como un rayo. Eso lo dice también Chaitanya mismo regañaba, que usted Chaitanya era una persona tan bondadosa. Regañaba re feo. Y sí, a sus discípulos, y Nityananda ni se diga, ¿no? Nityananda era muy fuerte en su carácter. Nityananda iba y pateaba a los budistas. Nityananda iba a agarrar a patadas a los budistas. Entonces no vamos a imitar eso. También sí la Bhaktisiddhanta, pero no vamos a imitar a las grandes almas, pero tampoco crear una idea sentimental, ¿verdad? Porque también eso critican de Prabhupada, que sus libros hablan mucho que tontos, burros, musgas, asnos y cosas muy fuertes, ¿no? Y también así, ¿no? Tampoco digo, no va a ser nuestro discurso así, o sea, repetir nada más citas así, no. Pero tampoco creemos mitos, ¿no? Mitos que no existen tampoco, ¿no? Bueno, vamos a parar aquí la clase. Muchas gracias por su atención. Gracias. Todas las glorias a Srila Prabhupada, ISKCON Guru Brinda Ki.